La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con cada uno de ustedes. Queridos hermanos, hermanas, nos encontramos ya en este domingo 27º del tiempo ordinario, domingo 27. Fíjense cómo vamos avanzando, cómo vamos caminando en este tiempo, ya prácticamente en la recta final. Ya estamos en este mes de octubre, solo faltaría octubre, noviembre, para terminar este año litúrgico ciclo C. Recuerden, el evangelista Lucas nos ha enseñado, ya si no hemos aprendido este año realmente qué necesitamos, qué queremos, porque la verdad que nos ha enseñado muchísimo el evangelista Lucas. En los domingos que siguen tenemos que ir haciendo un recuento de todo lo que hemos aprendido, porque es necesario, ¿no? Tener una enseñanza. Recuerden que es el que nos ha acompañado durante todos estos domingos. Luego pasaremos en el primer domingo de Adviento al ciclo A. Iniciaremos nuevamente la ronda, ciclo A con el evangelista Mateo, ciclo B con el evangelista Marcos y nuevamente ciclo C con el evangelista Lucas. Recuerden que Juan lo leemos en tiempos como por ejemplo Adviento, en algún momento en Navidad y en Pascua. Así que vamos leyendo de esa forma el evangelista Juan. Bien, entonces estamos en este ciclo C, ya finalizándolo prácticamente. Necesitamos ahora ir comprendiendo lo que el Señor nos pide. Estamos ya en el capítulo 17, ya, como les digo, en la recta final. Jesús ya desde el capítulo 9 ha tomado la decisión de ir hacia Jerusalén y también ya lo hemos meditado. Vamos a ponernos en las manos del Espíritu Santo para que sea Él que nos ayude a comprender lo que vamos a meditar, que sea Él el que ponga palabras en nuestros labios para poder dirigirnos al Señor, pero sobre todo que sea Él el que abra nuestros oídos para comprender la palabra, porque si no entonces se queda como una lectura romántica y no lo queremos. Queremos que sea una lectura que nos lleve a la oración. Vamos a hacer entonces la oración al Espíritu Santo. Hoy, Espíritu Santo, venimos ante tu presencia, vamos avanzando en este tiempo hermoso que nos regalas. Ayúdanos a comprender esta palabra, Espíritu Santo. Abre nuestra mente para comprenderla, abre nuestros corazones para vivirla, pero sobre todo nuestros labios para comunicarla. Espíritu Santo, danos hambre y sed de la palabra para estar bien alimentados, bien nutridos de ella. Gracias, Espíritu Santo, porque sabemos que no estamos solos en este ejercicio, que eres tú el que va guiando nuestros pasos. Tú vas guiando cada pregunta y cada respuesta que damos es de acuerdo a tu voluntad. En tu mano quedamos y que sea tu santísima voluntad la que reine en nuestros corazones, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bien, queridos hermanos, hecha ya la oración, vamos a ir entonces al primer punto de nuestra lectura divina. Recuerden, ¿qué dice el texto? Luego, segundo momento, ¿qué me dice a mí el texto? Tercer momento, ¿qué me hace decir a mí el texto? Y el último es hacia dónde me lleva. La lectura, la meditación, la oración y la acción junto con la contemplación. Acerquémonos a la palabra. Nos acercamos a la palabra, recuerden, ya lo dijimos, Lucas, estamos en el capítulo 17, versículos del 5 al 10. Búsquelo por favor en su Biblia, Evangelio según San Lucas, capítulo 17, versículos del 5 al 10. Es breve, pero hay una buena enseñanza para cada uno de nosotros. Recuerden de dónde venimos. Aquellas parábolas que tenían relación a la parte monetaria, al dinero, y sobre todo el domingo recién pasado al descarte, que es producto del dinero también, ¿no? Por estar encerrados en el dinero o en el tener, se olvida del compartir. Por lo tanto, eso lleva al descarte, como sucedió con el rico y el pobre Lázaro, que lo meditamos el domingo recién pasado. Ahora vamos a cambiar ya de auditorio. Se recuerdan que esa última parábola que Jesús dio era para los fariseos. Ahora esta parábola ya va para los discípulos. Ya cambia el auditorio en Lucas, se dirige Jesús a los discípulos, recuerden, ya está enseñándole, ya va de camino a Jerusalén y por lo tanto necesita que los discípulos estén bien preparados para que cuando se dé el momento de la resurrección de Jesucristo, luego sea lo que va a venir como iglesia naciente, que también Lucas nos acompaña en Hechos de los Apóstoles. Muy bien. ¿Lo tiene? Evangelio según San Lucas, capítulo 17, versículos del 5 al 10. ¿Lo encontró? Hagamos juntos la lectura. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, los apóstoles dijeron al Señor:
aumentanos la fe. El Señor les contestó, si tuvieran fe, aunque fuera tan pequeña como una semilla de mostaza, podrían decir a ese árbol frondoso, arráncate de raíz y plántate en el mar, y los obedecería. ¿Quién de ustedes, si tiene un siervo que labra la tierra o pastorea los rebaños, le dice cuando éste regresa del campo, entra enseguida y ponte a comer? ¿No le dirá más bien, prepárame de comer y disponte a servirme para que yo coma y beba? Después comerás tú y beberás tú. ¿Tendrá acaso que mostrarse agradecido con el siervo porque éste cumplió con su obligación? Así también ustedes, cuando hayan cumplido todo lo que se les mandó, digan, no somos más que siervos, solo hemos hecho lo que teníamos que hacer. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Ya leímos el texto, como les decía, ubicarnos en el contexto se dirige ahora a los discípulos. Dice, en aquel tiempo los apóstoles dijeron al Señor, ya ahora está con los apóstoles. Ya no son los fariseos, son los apóstoles con los cuales el Señor va a dirigir su diálogo. Le dicen ellos, Señor, aumentanos la fe. Y Jesús responde, si tuvieran fe, aunque fuera tan pequeña como una semilla de mostaza, pequeñísima que se podría perder en nuestras palmas de la mano, pudieran decirle a ese árbol, muévete del lugar. Fíjense bien, la fe no como un superpoder, ojo con eso, porque se necesita la fe, si bien es cierto, pero ojo con creer que la fe debe ser obtenida como un superpoder. Que aunque Jesús dice, le dirían a ese árbol, muévete de ese lugar, y ese árbol se movería y se iría a plantar en el fondo del mar, es una forma de decirlo en cuanto a esa fe que deben tener ellos, pero no es que va a suceder así, que vamos a nosotros mover montañas, como dice el canto, ¿no? Si tuviera fe como un granito de mostaza, le diría a la montaña que se mueva, en fin, le diría al que está enfermo que se sane, como dice el canto de la renovación carismática. No es que vamos a tener un superpoder. Hay que tener claro, ¿no? En ese sentido, que Jesús no le está diciendo, ustedes serán superhéroes, porque van a tener una super fe. No, es comprender a qué hace alusión esa fe. Esa fe que es una confianza plena en el Señor. Si tuvieran fe, aunque fuera tan pequeña como una semilla de mostaza, podrían decir a ese árbol frondoso, arráncate de raíz y plántate en el mar, y los obedecería. Y entonces, aquí entra otro punto clave del texto, la fe y la obediencia, como dice entonces al final de esta parte. Hay dos momentos en el texto, este primer momento de la fe y el otro momento de la obediencia. Las dos van juntas. Para poder tener una fe firme es necesaria una obediencia total al Señor. Y una obediencia total al Señor es producto de una fe firme. Por eso entonces, en la segunda parte del texto que hemos escuchado ahora, empieza a hablar sobre alguna serie de preguntas, pero la conclusión la encontramos al final diciendo, así también ustedes, cuando hayan cumplido todo lo que se les mandó, digan, no somos más que siervos, solo hemos hecho lo que teníamos que hacer. ¿Qué es eso? Obediencia. Obediencia total a la disposición del Señor. Y eso es producto de la fe. Entonces vamos a encontrar esos dos temas el día de hoy. Fe y obediencia. La fe que puede mover, no pensar, como les decía, en ese superpoder de mover un objeto de un lugar a otro, sino mover corazones. Ser capaz de ir más allá de nuestro pensamiento, de nuestra estructura mental, es ir más allá. A eso está buscando el Señor, ¿no? Ellos le dicen, aumentanos la fe. Pero no es un arte de magia, ¿no? Es decir, hace un chasquido de dedos y ya tienen fe en su corazón.
va a ser un movimiento, una varita mágica y con eso bastará para que aumente la fe. No, es abrirse a esa gracia en obediencia a la voluntad de Dios. Ahí está el aumentar la fe, en la obediencia. Y esa obediencia se va a llevar a cabo a través de la apertura en la fe. Tenemos que creer en el Señor para poder entrar en obediencia al proyecto, al plan de Dios, y esa obediencia de saber escuchar la voz de Dios llevará a un crecimiento, ¿no? Por lo tanto, esas dos palabras juegan hoy importantes, no son importantes la fe y la obediencia. Guardémosla bien, porque tenemos que entrar al segundo punto de nuestra lectura divina para darnos cuenta cómo estamos. ¿Tenemos fe nosotros? Pero bueno, terminemos entonces esta parte pensando en eso nuevamente en el texto, ¿no? Los apóstoles ya no son los fariseos, recuerden, ya no es el tema del dinero como lo venimos escuchando 3 domingos atrás, ya no es el descarte como lo meditamos, ahora ya es a los discípulos, a los apóstoles. Esto le dicen, aumentanos la fe. No como un superpoder, recuerden eso, porque quizás muchas veces entramos en conflicto, en dilemas, porque queremos que Dios nos responda, porque decimos tener fe. Pero, ¿qué tipo de fe tenemos? Ya lo vamos a ir viendo en la segunda parte, ¿no? Como les digo, pero ante eso es, aumentanos la fe. No como un superpoder. No es con esa fuerza de decir, bueno, voy a estar aquí, le voy a decir a este atril, por ejemplo, con mucha fe que tengo, que se mueva y que se vaya de este lugar. No. Vayamos comprendiendo hacia dónde va el texto, ¿no? No es tanto el mover un objeto, es mover corazones, que es lo más importante, ¿no? Mover corazones. No es tanto mover un objeto. No es que vamos a mover una montaña porque me estorba esa montaña que está frente a mí y por lo tanto la voy a mover. No, es mover corazones. Vamos al segundo punto de nuestra lectura divina para aplicar este texto ya a nuestra vida, nuestra realidad, algo más concreto de lo que el Señor nos quiere decir a cada uno de nosotros. Ya hemos visto la primera parte del texto, vimos algunos puntos, vamos a redundar en ellos. Fíjense bien cómo termina la primera lectura que se nos regala el día de hoy del profeta Habacuc. Dice al final del texto, el malvado sucumbirá sin remedio, el justo en cambio vivirá por su fe. La pregunta es, ¿hay fe en nosotros? ¿Tendremos que decirle hoy al Señor, como los apóstoles, Señor, aumentanos la fe? Pero ojo, no una fe como superpoder, no una fe, como les decía antes, para querer mover a nuestro antojo la voluntad de Dios, porque eso puede ser un peligro. Muchas veces decimos, es que tengo fe, que se va a sanar. Cuando hay un familiar que está al borde de la muerte, decimos, es que sé que el Señor lo va a sanar, yo tengo fe que el Señor lo va a sanar. Y quizás esa persona, lo que está más eminente, lo que está más cerca de esa persona es la muerte. Pero estamos obstinados, es que el Dios lo va a sanar, yo tengo fe que Dios lo va a sanar. Y viene la muerte de ese ser querido, ¿cómo queda el corazón? Es que yo sabía que Dios lo iba a sanar y se murió. Pero es que muchas veces está nuestra fe quizá poniéndose en contra de la voluntad de Dios. Y ahí es donde tenemos que comprender, ¿no? La obediencia. Porque entonces terminaremos frustrados si queremos tener ese superpoder producto de esa fe que decimos tener. Por eso es necesario decirle hoy, Señor, aumentanos la fe. Una fe realmente cimentada en Él, no cimentada en nuestro capricho, ¿no? Es que yo tengo fe que así va a ser. Es que yo tengo fe que voy a conseguir ese trabajo. Yo tengo fe que voy a hacer tal cosa. Yo tengo fe que esta persona se va a sanar. Yo tengo fe que me voy a sanar. Quizá no pensamos, en el caso de un familiar que es enfermo, que, como le digo, que lo que está más cerca es la muerte, saber que el mejor regalo que el Señor le puede dar a ese familiar es la vida eterna. Claro, algunos de ustedes me dirán, si están pasando este momento de dificultad, como no es usted, padre, que está pasando esta dificultad, porque no sé si le está muriendo un familiar, por eso lo está diciendo. Posiblemente, pero comprendamos que cuando hay fe, lejos de entrar en ser obstinados para que el Señor me dé lo que yo quiero, es entrar en obediencia al plan, al proyecto de Dios. Y esto se obtiene a través de la fe.
y una fe auténtica. No una fe enraizada en mi capricho, es que Dios me va a dar, porque entonces veremos esa fe como un superpoder, como ya les he dicho, y no es eso, ¿no? Es comprender que esa fe me va a ir llevando a comprender la voluntad de Dios, y ese comprender la voluntad de Dios es obediencia, porque me estoy abriendo a lo que el Señor quiere, porque estoy abriendo mi oído a la voz del Señor. Recuerden que obedecer es escuchar bien. Por lo tanto, escucho lo que el Señor quiere, y al escuchar la voluntad de Dios, puedo comprender hacia dónde puedo dirigir mi vida. Y eso se logra con la fe, una fe auténtica, no una fe caprichosa, no una fe como superpoder o obstinados en hacer nuestra voluntad, sino la voluntad de Dios. Ojo con eso, o sea, pensemos en eso, ¿no? Aumentanos la fe. Ya lo dice, como les decía, la primera lectura: el malvado sucumbirá sin remedio por querer estar obstinado en su propia voluntad. El justo, recuerden que justo en la Biblia es santo, el justo, el santo, en cambio, vivirá por la fe. ¿Por qué? Porque pone su confianza en Dios. Aquel que confía en Dios es capaz de mover montañas, en todo caso, ¿no? Pero repito eso, ¿no? No es tanto el mover la montaña como cerro que está frente a nosotros, no, es mover el corazón a esa experiencia del amor de Dios desde la obediencia. Eso es lo que buscamos, ¿no? Que aun a pesar de que no obtuviéramos lo que nosotros le estamos pidiendo por esa fe que decimos tener, sino que vamos a recibir de Dios la gracia que Él quiere, porque una cosa es lo que yo quiero y otra cosa es lo que yo necesito, y ojo con eso, una cosa es lo que yo quiero y pretendo alcanzarlo por mi fe, y otra cosa es lo que realmente necesito y es producto de una auténtica fe. Ojo con eso, fíjense bien, porque ahí donde entramos es como obstinado. Una cosa es lo que yo quiero y otra cosa es lo que necesito. Lo que yo quiero es mi voluntad, lo que necesito es la voluntad de Dios. Y muchas veces, porque decimos que tengo esta fe, voy a querer que Dios me dé lo que yo quiero. Y dice Dios, no. Necesito que tengas fe, que te lleve a una obediencia para comprender qué es lo que realmente necesitas, qué es lo que el Señor nos va a dar. Y luego entonces vamos a tener esa obediencia para poder decir, como dice el final del Evangelio, cuando hayan cumplido todo lo que se les mandó, digan, no somos más que siervos, solo hemos hecho lo que teníamos que hacer. Y eso, pura obediencia. No he hecho mi voluntad, no he hecho mi capricho, no me he dejado moldear por mis voluntades, sino por la voluntad de Dios. Y eso es obediencia. Y entonces la pregunta es, ¿hay fe en mí? ¿Hay fe en ti? ¿Hay obediencia? ¿Somos obedientes a la voluntad de Dios? ¿O pretendo que Dios haga mi querer y no lo que realmente necesito? Fíjense bien que son breves versículos, pero nos hacen pensar qué tipo de fe tengo, ¿no? Una fe obstinada en mi querer y no en lo que realmente necesito, una fe que no me lleva a obedecer, sino a encapricharme, o una fe que me lleva o que no lleva a la obediencia, a hacer la voluntad de Dios, para terminar diciendo, hemos hecho lo que teníamos que hacer. Pues bien, que esta lectura nos ayude a recapacitar y examinar nuestro corazón. Vamos al tercer punto de nuestra lectura divina. Ahora, queridos hermanos, haremos la oración. Vamos a pedirle, como los apóstoles, al Señor que nos aumente la fe, pero la fe basada en la obediencia. Es que si le vamos a pedir fe al Señor es porque vamos a ser obedientes. Ojo con eso, ¿no? Si le vamos a pedir fe al Señor es porque vamos a ser obedientes, porque en algún momento no vamos a comprender la voluntad de Dios, porque estaremos obstinados en nuestro querer y no en lo que realmente necesitamos. Por eso necesitamos crecer en la fe para ir creciendo también en la obediencia. Así que hagamos la oración. Si no te sale, yo oraré por ti. Hoy, Señor, que nos regalas este texto para pensar en la fe. ¿Qué tipo de fe tenemos, Señor? Muchas veces nuestra fe está centrada en nuestro capricho, en nuestra voluntad.
Y mal comprendemos el texto, Señor, diciendo, bueno, si es que el Señor dice que moveremos montañas o podremos mover un árbol del lugar, pues entonces con esta fe que tengo voy a alcanzar lo que quiero y no realmente lo que necesitamos, Señor. Ayúdanos a comprender tu palabra, para no ver la fe como un superpoder, sino como una gracia que nos hace madurar, que nos hace crecer y sobre todo entrar en obediencia. Que podamos hoy comprender estas dos palabras, Señor, fe y obediencia. Poder escuchar tu voz y al escuchar tu voz comprender qué es lo que quieres para cada uno de nosotros. Hoy, Señor, danos la gracia de la fe, aumentanos la fe, pero la fe cimentada en lo que realmente necesitamos, que es lo que tú sabes, que es lo que tú nos quieres dar. Ayúdanos a apartarnos de la obstinación, de la necedad, de la rebeldía, del querer, para entrar en la obediencia, sobre todo en la obediencia de hacer tu voluntad en nuestras vidas. Quizás muchas veces nos cuesta, Señor, comprender tu voluntad. Quizás muchas veces nos resistimos a tu querer, a tu voluntad, pero sabemos que lo que tú quieres para nosotros es lo mejor, porque es perfecto y está lleno de amor. Que podamos comprender tu voluntad, aun a pesar de las dificultades, para poder crecer en obediencia día tras día. En tus manos quedamos, y que sea tu santísima voluntad la que reine en nuestros corazones, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bien, queridos hermanos, hecha ya la oración, vamos al último punto de nuestra lectura divina. Ya este último punto, queridos hermanos, es hacia dónde nos lleva el texto. Ya lo leímos, lo meditamos, breve, pero hay mucha enseñanza para cada uno de nosotros. Releamos la primera lectura del profeta, veamos la segunda lectura, igual con el Salmo antes y el Evangelio. Releámoslo para ir comprendiendo qué es lo que el Señor quiere. Miren, hacia donde vamos es concluyendo este año litúrgico, ya Jesús de camino a Jerusalén. La enseñanza que va a dar es bastante fuerte porque está socando ya la vida, ¿no? Y habría que preguntarnos qué fe es la que tenemos para poder acompañar al Señor en este recorrido que hace hacia Jerusalén y sobre todo para nuestra salvación. Así que entremos en esa sintonía ya de ir evaluando y ir examinando nuestros corazones. Queridos hermanos, que esta lectura nos ayude a ser misioneros también. Estamos en este mes de octubre iniciándolo. Hoy celebramos, aunque como prima el Día del Señor, hoy se celebraría los santos y los ángeles custodios. Por lo tanto, pidámosle a nuestro ángel de la guarda que nos cuide, que nos proteja para ir avanzando en nuestro caminar de fe, pero sobre todo en este mes misionero, que seamos misioneros, que no nos quedemos de brazos cruzados. Necesitamos ser misioneros llevando la buena nueva de salvación. Así que muchas bendiciones, que este mes sea de mucha evangelización, que nuestra vida sea evangelio, que nuestra vida sea buena nueva. Bendiciones para todos.